Buenas noches. Nosotros somos Felipe Montoya Ramírez y Leonardo Gómez Jaramillo y vamos a exponer acerca de las técnicas de muestreo. Buenas noches. Técnicas de muestreo. Para conocer el comportamiento de una característica en un grupo determinado, no es necesario evaluar la totalidad del grupo. A la hora de evaluar una característica cualquiera en un grupo cualquiera de datos, es posible realizar una investigación parcial. Al grupo de datos a evaluar se le denomina población y la pequeña fracción de esta población que se evaluará se le llama muestra. Para determinar la muestra más apropiada se emplean unas herramientas llamadas técnicas de muestreo. Población o universo. Es el conjunto de unidades o elementos que comparten la característica a evaluar. También se le considera como conjunto de medidas. Si la característica observada puede ser medida, recibe el nombre de variable continua. Si por el contrario solo se hace un recuento, se le denomina atributo o variable discreta. Unidad o elemento. La unidad es divisible. Por ejemplo, una familia se puede subdividir en personas que lo conforman. Una universidad se puede dividir en facultades. A su vez puede considerarse como una unidad, ya que se subdivide en cursos y estos en estudiantes. En cambio, el elemento es indivisible. Una persona, una cosa, etc. Sigue siendo la forma más elemental de presentación. Sin embargo, generalmente se habla en forma indistinta de elemento o unidad como solo una cosa. Bueno, unidad de selección. Son los diferentes grupos o subgrupos que pueden formarse de la población total o universo. Deben distinguirse las unidades parciales y finales de selección, las unidades de observación y las unidades o elementos de análisis. Población finita o infinita. Dependiendo del número de unidades o elementos de observación, la población puede ser considerada como finita o infinita. Población infinita, conformada por un indeterminado número de unidades, tal es el número de peces, por ejemplo, tal es el peso de números en el río o el número de granos de arroz recolectados en una región. Características cualitativas. Son atributos susceptibles de ser expresados mediante palabras: ocupación, profesión, actividad económica, nacionalidad, marcas, puertos de embarque, sexo, estado civil, propietario de vivienda, etc. Solo se pueden contar, no son mensurables. Bueno, la técnica de muestreo que hemos decidido evaluar y investigar es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es tal vez la más sencilla de todas las técnicas de muestreo, pues simplemente es determinar mediante una fórmula bastante básica la cantidad de personas o de partes o unidades que se deben evaluar para saber más o menos una característica determinada en una población. Nosotros hemos decidido averiguar si las familias de estrato 6 de la circunvalar se financian principalmente a través de salarios o a través de otro tipo de ingresos, tales como rentas, inversiones en empresas, en productos financieros y otro tipo de cosas. Entonces, para determinar más o menos, para tener esta idea, hemos decidido tomar como nuestro universo los habitantes de los conjuntos residenciales Quintanar del Cerro y La Rebeca, ambos en la circunvalar. En Quintanar del Cerro hay 34 casas y en La Rebeca hay 54 apartamentos. Entonces, después de hacer nuestra técnica de muestreo, de selección de la muestra, encontramos que debido a los escasos estudios que ha habido acerca de este tema anteriormente, ponemos como nuestra variabilidad el 50% para cada una de las dos variables. Esto hace que el porcentaje de la muestra sea muy alto a comparación con la cantidad de residentes o con la cantidad de familias que habitan en esos conjuntos cerrados. Debido precisamente a esta tan elevada variabilidad, la muestra nos dio un porcentaje altísimo del total de la población. En este caso, para una población de 88 unidades, tomamos una muestra de 74 unidades, debido precisamente a la variabilidad. 28 de estas unidades estaban en Quintanar del Cerro y 44 de esas unidades estaban en La Rebeca. Encontramos que 20 de estas unidades de Quintanar del Cerro se financian principalmente a través de la renta variable, mientras que solamente 8 de estas se financian a través de salarios. Mientras que en La Rebeca
mientras que en la Rebeca 28 de esas unidades se financian a través de rentas variables y 16 de esas unidades se financian a través de salarios. ¿Qué pudimos concluir de esto? Que la mayoría de los habitantes de estrato 6 de la circunvalar se financian principalmente a través de inversiones y no a través de sueldos o salarios, simplemente a través de tomar como nuestra población los dos conjuntos residenciales de la circunvalar, hacer un muestreo sobre esta población y determinar el porcentaje en el que las personas se financian con salarios o con rentas variables u otro tipo de ingresos, principalmente inversiones. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de este tipo de muestreo? ¿Qué pasa con este tipo de muestreo? Esta técnica que empleamos para determinar nuestra muestra sobre nuestra población es la ideal para este tipo de investigaciones, donde la población es reducida, se encuentra concentrada en un área más o menos cerrada, más bien cerrada diría yo. Ambos conjuntos son pequeños y están ubicados muy cerca uno del otro, y teníamos la facilidad de numerar todas las familias en Quintanar del Cerro por la numeración de las casas y en la Rebeca por la numeración de los apartamentos. Sin embargo, en la Rebeca tuvimos que darle otra numeración para poder enumerar las familias de 1 a 54, debido pues que los apartamentos estaban enumerados por pisos y por dos torres en las que se divide el conjunto. ¿Cuál fue el inconveniente que se nos presentó a la hora de utilizar esta técnica de muestreo? Debido precisamente al escaso conocimiento que hay sobre estos estudios, la variabilidad la tuvimos que dar como el 50%, de forma que pues la muestra fue muy grande frente a la cantidad de elementos de la población. Eso fue lo que pudimos concluir de nuestra técnica de muestreo. Muchas gracias.